Millonario propone 1 millón a madre soltera por una noche, pero un deseo prohibido revoluciona su vida. Mia empuja la puerta de su pequeño apartamento con el hombro, sosteniendo con una mano una bolsa de pan duro y, con la otra, a su hija Valentina, que duerme contra su pecho. Su uniforme de mesera está arrugado y manchado con restos de café derramado. Su espalda duele después de otro turno agotador en el restaurante. Apenas tiene fuerzas para cruzar la sala y dejar a su hija en el viejo colchón junto a la ventana. Suspira. No sabe cómo sigue de pie. El cansancio pesa sobre sus huesos, y el aire frío de la noche se filtra por las grietas de las paredes, recordándole lo precario de su hogar. Se sienta en el suelo, frotándose las sienes, y solo entonces ve el sobre blanco sobre la mesa. Sus manos tiemblan cuando lo abre. Un nudo se forma en su garganta. Notificación de desalojo. Tiene exactamente 7 días para abandonar el apartamento. No, esto no puede estar pasando, murmura, sintiendo como el mundo se le viene encima. Tira la carta sobre la mesa y cubre su rostro con las manos. No puede llorar. No tiene tiempo para eso. Su hija necesita que ella sea fuerte. Pero, ¿cómo demonios va a pagar el alquiler? Apenas gana lo suficiente para la comida, y lo poco que ahorra lo destina al tratamiento médico de Valentina. Se pone de pie de golpe. Su corazón late con fuerza. Su teléfono vibra en su bolsillo. Es el hospital. ¿Señora Mia González? Sí, soy yo. ¿Pasó algo con Valentina? Pregunta, sintiendo el miedo recorrer su columna. No, señora, pero necesitamos informarle que debido a la falta de pagos acumulados, no podremos continuar el tratamiento de su hija a partir del próximo mes. El teléfono casi se le cae de las manos. No. 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 Pero yo he estado pagando lo que puedo. No pueden hacer esto. Mi hija los necesita. Lo sentimos mucho, pero sin los pagos pendientes, no podemos continuar. La llamada termina, y Mia se queda paralizada en medio del apartamento. Valentina sufre de una condición pulmonar que requiere medicación y seguimiento constante. Si pierde el tratamiento, todo puede empeorar. Se gira hacia su hija. Su pequeña respira con dificultad, abrazada a un peluche desgastado. No puedo permitir que sufra más. Mia aprieta los puños. El pánico amenaza con consumirla, pero debe pensar. Debe encontrar una solución. Toma su bolso y revisa sus escasas pertenencias. Un billete arrugado, algunas monedas, tarjetas vencidas. Nada que pueda salvarlas. Su pecho se aprieta. Mañana tendrá que buscar otro empleo, trabajar el doble, hacer lo que sea necesario. No importa el sacrificio, Valentina es su prioridad. Pero el reloj avanza, implacable, y Mia sabe que no tiene tiempo. El restaurante estaba abarrotado aquella noche, pero Mia apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de preocupaciones, repitiendo en un bucle constante las palabras frías y definitivas del aviso de desalojo y la llamada del hospital. El tiempo jugaba en su contra, y su sueldo miserable no alcanzaba ni para la mitad de lo que necesitaba. El cansancio acumulado hacía que sus piernas se sintieran de plomo, y la sensación de desesperanza se aferraba a su pecho como un peso insoportable. Mientras limpiaba una de las mesas cercanas a la entrada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una presencia diferente acababa de cruzar la puerta, algo en la energía del lugar cambió. Sin levantar la vista, siguió con su trabajo, pero una extraña tensión se instaló en el aire. No era el bullicio normal del restaurante, era algo más. Alejandro Ferrer avanzó con pasos seguros, cada movimiento suyo parecía calculado, preciso, imponente. No era un hombre que pasaba desapercibido. La gente se giraba para verlo, algunos murmuraban su nombre con asombro. No era solo un hombre rico, sino uno de los hombres más poderosos de la ciudad, conocido por su imperio multimillonario y su carácter implacable en los negocios. Había construido su fortuna destruyendo rivales, comprando empresas enteras con una sola firma y dejando un rastro de admiración y temor a su paso. Tomó asiento en la mesa más apartada del salón, la que ofrecía una vista privilegiada del lugar sin que nadie pudiera molestarlo.
Su porte exudaba autoridad, y los empleados del restaurante se apresuraban a atenderlo con servilismo, pero su atención estaba fijada en otra dirección. Sus ojos de acero se detuvieron en una figura que aún no había notado su presencia, Mia. La observó con calma, como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto de cansancio en su rostro, cada esfuerzo por mantenerse firme a pesar de la evidente carga que llevaba sobre sus hombros. No era una mujer que se permitiera debilidades. Había algo en ella que despertó su interés inmediato. No era solo su belleza discreta y natural, sino la lucha que brillaba en su mirada, la necesidad que intentaba ocultar. No era la primera vez que Alejandro veía ese tipo de desesperación. La conocía bien. Había aprendido a detectar la vulnerabilidad en los demás y a utilizarla a su favor. No era un hombre que pedía, era un hombre que tomaba. Mia no se percató de su atención hasta que le tocó atender su mesa. Cuando se acercó con la libreta en mano, sintió la intensidad de su mirada sobre ella, una sensación extraña, incómoda, pero imposible de ignorar. No era como los clientes habituales que coqueteaban con torpeza o intentaban llamar su atención con halagos vacíos. Alejandro la observaba como si ya supiera todo sobre ella. «Bienvenido», dijo con voz profesional, ocultando el nerviosismo que comenzaba a recorrerla. «¿Desea algo de beber?». Alejandro no respondió de inmediato. La dejó allí, bajo el peso de su mirada, como si estuviera decidiendo algo. Finalmente, con un leve asentimiento, murmuró con voz profunda: «Whisky. Doble». Mia se giró de inmediato para ir a buscar la bebida, sintiendo un inexplicable alivio al alejarse de él. Pero, incluso mientras preparaba el pedido, su mente seguía atrapada en aquella sensación de ser examinada, de estar bajo la lupa de un hombre que claramente estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Cuando regresó con el vaso, Alejandro ya tenía una pierna cruzada sobre la otra y un brazo apoyado en el respaldo de la silla, en una postura relajada que parecía ensayada. Extendió la mano para tomar la bebida, pero no la dejó ir de inmediato. «Mia». Su nombre en su voz sonó más como una afirmación que como una pregunta. Ella parpadeó, sorprendida, y sintió un escalofrío recorrer su columna. No llevaba placa con su nombre. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con un deje de desconfianza. Alejandro sonrió con apenas un movimiento de labios, sin molestarse en responder de inmediato. La dejó incómoda unos segundos antes de hablar con la misma calma imperturbable. «Tengo mis formas». Mia sintió que su pulso se aceleraba. Quería alejarse de esa mesa, de ese hombre, de la extraña sensación de que estaba entrando en un juego cuyas reglas no conocía. Pero Alejandro no había terminado. «Tengo una propuesta para ti». Mia frunció el ceño. Algo en la forma en que lo dijo le provocó un mal presentimiento. «No estoy buscando otro trabajo. No es un empleo lo que ofrezco. Es algo mucho más simple». El tono con el que lo dijo la hizo tensarse. Su instinto le gritó que se alejara. Pero Alejandro no le dio oportunidad. Con la seguridad de alguien que nunca duda, dejó caer las palabras que cambiarían su vida para siempre. $1.000.000. Una noche conmigo. El vaso tembló en la mano de Mia. Su piel se erizó. Su respiración se entrecortó. Por un momento, creyó que había escuchado mal. Pero el rostro imperturbable de Alejandro, su mirada fija y determinada, le confirmaron que hablaba en serio. Mia sintió una mezcla de indignación y horror. Quiso responder de inmediato, gritarle en la cara, lanzarle el whisky que acababa de servirle. Pero entonces, las palabras del hospital volvieron a su mente. «No podremos continuar con el tratamiento de su hija. Tiene 7 días para desalojar el apartamento. $1.000.000. Era una cifra que jamás podría ganar en toda su vida. Una solución instantánea para todos sus problemas. ¿Pero a qué precio? El sonido del restaurante seguía retumbando a su alrededor, pero Mia solo escuchaba un zumbido sordo en sus oídos. $1.000.000. Una noche. Las palabras de Alejandro Ferrer seguían flotando en su mente como un eco perverso. Sus manos estaban frías, su corazón golpeaba contra su pecho con fuerza. Sentía náuseas.
¿Cómo se atrevía ese hombre a hacerle una propuesta así? ¿Qué clase de persona creía que era? Con la mandíbula tensa, respiró hondo e intentó recuperar el control. No permitiría que un desconocido, por más dinero que tuviera, la humillara de esa manera. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No. La respuesta fue firme, cortante. No necesitaba explicaciones ni titubeos. Un no definitivo. Alejandro ni siquiera parpadeó. No parecía sorprendido ni molesto. De hecho, en sus labios apareció una leve sonrisa, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Interesante, murmuró, llevando el vaso de whisky a sus labios sin apartar la mirada de ella. Mia sintió una furia repentina subir por su pecho. ¿Le parecía divertido? Sin decir más, giró sobre sus talones y se alejó de la mesa, sintiendo la necesidad de distanciarse de ese hombre, de su arrogancia, de su dinero y de la sensación sofocante que su presencia provocaba en ella. Esa noche, su turno terminó más tarde de lo habitual. Cada paso hacia su casa se sintió pesado, como si algo invisible intentara detenerla. No quería pensar en lo ocurrido, pero era imposible. Las palabras de Alejandro se habían incrustado en su mente como un veneno lento. Cuando llegó a su apartamento, encontró la puerta más difícil de abrir de lo habitual. La humedad había hinchado la madera, como todo en aquel edificio ruinoso que apenas podía pagar. El interior estaba oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Con cuidado, dejó su bolso sobre la mesa y se acercó al rincón donde su hija dormía. La luz de un farol de la calle se filtraba por la ventana rota, iluminando el pequeño colchón donde Valentina estaba acurrucada con su peluche desgastado. Su respiración era suave, pero su carita estaba pálida. Su pequeño cuerpo delgado estaba envuelto en una manta demasiado fina para el frío que hacía. Mia sintió una punzada en el pecho. Se arrodilló junto a ella y acarició su cabello con ternura. «Mami está aquí», susurró, aunque sabía que su hija no la escuchaba. Quiso llorar, pero no podía permitírselo. Sus lágrimas no pagarían el alquiler. Su tristeza no llenaría el estómago de su hija. Se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera y encontró solo un cartón de leche casi vacío y un pedazo de pan viejo. Era todo lo que tenían. Su estómago gruñó en protesta, pero no importaba. Ella podía soportarlo. Lo que no soportaba era saber que su hija también tenía hambre. Se apoyó contra la encimera y cerró los ojos. Su cabeza latía con fuerza, su mente luchaba contra una realidad cruel. $1.000.000. Una noche. Golpeó la madera con el puño, frustrada con ella misma por permitir siquiera que la idea rondara su cabeza. Pero ¿cómo no hacerlo? Tenía una cuenta de hospital pendiente. Un aviso de desalojo. Su hija necesitaba comida, un hogar, estabilidad. Y ella no tenía nada. Mia se dejó caer en una de las sillas viejas de la cocina y hundió el rostro entre sus manos. Era una madre. Una madre sin opciones. No se trataba de ella, se trataba de Valentina. Siempre se trataba de Valentina. Las palabras de Alejandro volvían a ella con la misma frialdad con la que fueron pronunciadas. Un solo sacrificio. Una sola vez. Mia sabía que no era tan simple. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea de la que nunca podría regresar. Pero su hija estaba dormida en un colchón roto, con hambre. Su respiración se volvió errática cuando sintió el peso de la decisión aplastándola. La noche se alargó, y con cada minuto que pasaba, su resistencia se debilitaba. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas rotas, Mia supo que ya había tomado una decisión. Se levantó, tomó su teléfono con manos temblorosas y, con el corazón latiendo en su garganta, buscó el número que jamás pensó que marcaría. La llamada se conectó al primer tono. «Sabía que llamarías», dijo Alejandro, su voz grave y segura, como si nunca hubiera dudado de lo que pasaría. Mia tragó en seco, sintiendo que el mundo entero se hundía bajo sus pies. «Acepto». Del otro lado de la línea, un silencio cargado de satisfacción. «Buena elección», respondió él, sin emoción alguna.
Mía colgó antes de que su voz temblara. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. El ascensor se deslizó suavemente hasta el último piso del hotel, pero el corazón de Mía latía con una violencia que contrastaba con la calma de aquel lugar. Sus manos sudaban, aferradas al bolso como si fuera un ancla, algo que la mantuviera firme en medio del torbellino de emociones que la sacudía. Había aceptado la oferta. Había dado el paso. Pero eso no significaba que su mente estuviera en paz. El pasillo era largo, silencioso, decorado con luces tenues y alfombras gruesas que amortiguaban sus pasos. Cada puerta cerrada parecía ocultar secretos, pero la única que le importaba estaba justo al final. La encontró entreabierta. Un gesto de invitación. Un punto sin retorno. Empujó la puerta con cautela y se encontró con un espacio amplio y elegante. Paredes de cristal mostraban la ciudad iluminada, mientras que los muebles oscuros y minimalistas le daban un aire impersonal. No había fotos, ni recuerdos, nada que revelara quién era realmente el hombre que la esperaba allí. «Llegaste». La voz de Alejandro sonó desde la sombra de la sala. Mía giró la cabeza y lo vio apoyado contra la repisa de la chimenea, con un vaso de whisky en la mano y la misma mirada impenetrable de siempre. Su traje oscuro estaba perfectamente ajustado a su cuerpo, cada movimiento suyo parecía calculado. Era un hombre que no dejaba nada al azar. Mía inhaló con fuerza, obligándose a mantener la compostura. «Sí», respondió, con más firmeza de la que realmente sentía. Alejandro la observó en silencio, su mirada recorriéndola con una intensidad que la hizo estremecer. Pero no hubo movimientos bruscos, ni urgencia. Solo una paciencia inquietante. Mía esperaba algo diferente. Pensó que él querría tomar lo que había comprado de inmediato, que dejaría claro el motivo por el que estaba allí. Pero no lo hizo. En su lugar, caminó con calma hasta el bar privado y sirvió 2 copas de vino. Cuando le tendió una, Mía tardó unos segundos en tomarla. «Bebe», dijo él, con su tono grave y pausado. Ella sostuvo la copa entre los dedos, su piel aún helada. No era miedo exactamente lo que sentía, sino una tensión indescriptible. Alejandro no era como los hombres con los que había tratado antes. Había algo en él que desafiaba todas sus expectativas. Él tomó asiento en uno de los sofás y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Mía lo imitó con cautela, pero su cuerpo entero estaba rígido. No confiaba en él, pero tampoco confiaba en sí misma estando tan cerca de un hombre como aquel. El silencio entre ellos fue largo, denso. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente, con la voz algo más firme de lo que esperaba. Alejandro apoyó la copa en la mesa de vidrio, cruzó una pierna sobre la otra y la miró con una expresión inescrutable. «Porque quiero». No había arrogancia en su tono. Era una afirmación simple, sin dudas ni adornos. Mía sintió que su pulso se aceleraba. «¿Siempre consigues lo que quieres?». Alejandro inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «Casi siempre». Mía apartó la mirada, sintiéndose más vulnerable de lo que debería. Había algo en el que la inquietaba, pero no de la forma en la que había imaginado. No era el miedo lo que la hacía temblar. Era algo más peligroso. El roce de los dedos de Alejandro sobre su muñeca la tomó por sorpresa. Un toque ligero, casi imperceptible, pero suficiente para encender un escalofrío en su piel. Mía no se movió. No era una amenaza. No era una orden. «No te tengo prisa, Mía», murmuró él, con una calma que la desarmó. Ella parpadeó, confundida. Esperaba otra cosa. Esperaba urgencia. Dominio. Pero lo que encontró en él era diferente. Alejandro deslizó lentamente la yema de sus dedos hasta su antebrazo antes de apartar la mano con deliberada suavidad. «Pensé que esto sería distinto», susurró Mía, más para sí misma que para él. Alejandro arqueó una ceja. «¿Distinto cómo?». Ella mordió el interior de su mejilla, avergonzada de lo que había estado imaginando. Esperaba ser tratada como un objeto. Como una transacción. «Más directo», confesó, sin mirarlo.
Alejandro dejó escapar una breve risa baja, casi burlona. ¿Querías que te tratara como si fueras algo que se puede comprar? Su tono era seco, afilado. Mía levantó la cabeza y lo encontró mirándola con una intensidad que la dejó sin aire. Sus ojos no eran fríos como pensaba. Eran un laberinto de sombras y algo más. Algo que no entendía. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de algo que iba más allá de la tensión. No era solo deseo. Era peligro. Alejandro se inclinó apenas, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su aliento rozara su piel. No soy un hombre amable, Mía. Pero tampoco soy el monstruo que imaginaste. Su voz era un susurro oscuro, uno que se filtró en cada fibra de su cuerpo. Mía sintió que su piel ardía y, por un segundo, odió la reacción que él provocaba en ella. No podía permitirse sentir nada. No con él. Pero era demasiado tarde. La mirada de Alejandro descendió hasta sus labios, y Mía sintió el aire espeso entre ellos. Si él la besaba en ese momento, no estaba segura de que lo detendría. Y eso, lo cambiaba todo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El amanecer se filtraba tímidamente a través de los ventanales de la suite, bañando el espacio en una luz dorada que contrastaba con la frialdad del ambiente. Mía abrió los ojos lentamente, sintiendo por un momento que despertaba en una realidad que no le pertenecía. El tacto suave de las sábanas de seda la devolvió a la verdad. Estaba en la suite de Alejandro Ferrer. Había cruzado una línea de la que no podía volver atrás. Por un instante, se permitió respirar sin pensar en el mundo fuera de esas paredes. Pero entonces, sintió una presencia. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, observando la ciudad que despertaba bajo ellos. Su torso desnudo proyectaba sombras bajo la luz matinal, su postura era relajada, pero su mente parecía estar muy lejos. Mía se incorporó con cuidado. No esperaba encontrarlo allí. Lo normal hubiera sido que él desapareciera antes de que ella despertara. Que dejara el dinero en la mesa y siguiera con su vida, como el hombre frío y calculador que parecía ser. Pero no lo había hecho. Él giró la cabeza y la miró con la misma intensidad de siempre, con esa forma de observar que parecía diseccionar cada pensamiento suyo antes de que ella pudiera expresarlo. Pensé que te habías escapado. Mía se obligó a mantener la compostura. Lo consideré, dijo con una leve ironía, pero imagino que tienes seguridad en el hotel. No quería que me sacaran a la fuerza. Alejandro sonrió levemente, como si le divirtiera su comentario. Sabia decisión. Hubo un silencio extraño entre ellos. No incómodo, pero sí denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mía esperó que él le dijera que ya podía irse, que su acuerdo había terminado y que todo había sido un simple trato. Pero Alejandro no parecía tener ninguna intención de cerrar la historia. Al contrario. ¿Tienes prisa por marcharte?, preguntó con calma. Mía frunció el ceño, sintiendo que esa pregunta escondía mucho más de lo que parecía. Nuestro acuerdo fue por una noche. ¿Y si te pido que lo extendamos? Mía sintió que algo en su interior se tensaba. ¿Extenderlo? Alejandro dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia ella con su característico andar pausado, seguro, como si ya supiera cuál sería la respuesta. Como si su mundo entero estuviera diseñado para que nadie le dijera que no. Se sentó al borde de la cama, a su lado, pero sin tocarla. Quiero que te quedes este fin de semana. Mía se sintió atrapada en una telaraña invisible. No podía permitírselo. No después de lo que había pasado entre ellos. No soy una de tus amantes, Alejandro. Él no se inmutó. Lo sé. La certeza con la que lo dijo la desarmó. Eres diferente. Y eso me gusta. Mía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era exactamente lo que no debía escuchar. Se levantó de la cama con rapidez y comenzó a buscar su ropa. Necesitaba irse antes de que su mente traicionara su razón.
Pero Alejandro la observaba con la misma paciencia calculadora. No te preocupes. No voy a detenerte. Mía exhaló con fuerza. Se vistió en silencio, con los músculos tensos. Sabía que si cruzaba esa puerta, todo acabaría. Y debía ser así. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, Alejandro habló de nuevo. Si te quedas, haré que lo olvides todo. Mía se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Alejandro se puso de pie y se acercó lentamente. Sus ojos grises tenían un brillo que la hipnotizaba, como si pudiera ver a través de su piel, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento. Por un fin de semana, nada de preocupaciones. Nada de problemas. Solo tú y yo. Mía cerró los ojos un instante. Era demasiado tentador. Demasiado peligroso. Pero lo peor era que sabía que no era el dinero lo que la hacía dudar. Era él. Y eso, lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. La tensión se había asentado en la habitación durante el transcurso de aquel fin de semana que se extendió sin premura. Las primeras horas de la mañana habían sido cómplices de silencios incómodos y miradas furtivas. Sin embargo, la atmósfera se había suavizado tras cuidar de Valentina, la hija de Mía, cuya salud había requerido atención urgente. Una vez verificada su estabilidad en el hospital, Alejandro pidió continuar lo que habían comenzado, y en medio de esa mezcla de fatiga y emociones encontradas, Mía cedió. Ella ya estaba envuelta en ese torbellino de sensaciones que no podía detener. En el resplandor tenue de la habitación, con la ciudad como testigo a través de los ventanales, Alejandro se acercó lentamente a Mía, cuya mente aún batallaba con dudas. La luz del amanecer delineaba su silueta, revelando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Mía, sentada en el borde de la cama, levantó la vista cuando él tomó asiento frente a ella. Su voz, suave y pausada, contrastaba con la intensidad de la revelación que estaba a punto de ocurrir. Mía, sé que lo que vivimos ha sido inesperado, comenzó Alejandro, con una calma que parecía calculada. Y sé que te sientes atrapada entre lo que querías y lo que ahora temes. Pero hay algo que necesito confesarte, algo que cambiará todo. La habitación quedó en silencio, roto solo por el leve sonido del tráfico lejano. Mía entrecerró los ojos, sintiendo como el peso de las palabras se acumulaba en el ambiente. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que ya no había marcha atrás. ¿Qué es lo que quieres decir?, preguntó ella, con voz temblorosa y llena de aprensión. Alejandro tomó un respiro profundo y se inclinó hacia adelante, como si se dispusiera a revelar un secreto largamente guardado. Con una mezcla de pesar y frialdad, dijo: Mía, desde el primer instante en que te vi, supe quién eras realmente. No eras la simple mesera que aparentaba ser. He seguido cada uno de tus movimientos, he conocido cada detalle de tu vida, incluso antes de que tú te diera cuenta de ello. Mía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Alejandro la golpearon con la fuerza de una verdad inesperada y brutal. ¿Cómo era posible que aquel hombre, que había invadido su intimidad, supiera tanto de ella? ¿Qué quieres decir?, repitió, intentando recomponerse, pero con la voz quebrada por el desconcierto. He venido a buscarte por un motivo que va más allá de lo que puedas imaginar, continuó Alejandro. Tú fuiste elegida no por azar, sino porque tu vida estaba entrelazada con la mía desde hace mucho tiempo. La incredulidad se reflejaba en los ojos de Mía, pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Ella ya había sentido que aquello era más que una simple transacción. Había una parte oscura, una razón oculta detrás de cada gesto, de cada mirada. ¿Quién eres tú, realmente?, preguntó Mía, con el tono de voz que mezclaba miedo y desafío. Alejandro se levantó y se acercó lentamente, la mirada fija en la de ella. Con un tono que dejaba entrever una amarga determinación, dijo: Soy Alejandro Ferrer, y he dedicado mi vida a vengarme. Tú, Mía, eres la clave para acabar con un hombre que destruyó mi familia. El ambiente se volvió casi insoportable. Mía, con el rostro pálido, retrocedió un poco, mientras trataba de asimilar aquella revelación.
Durante minutos interminables, el silencio reinó en la habitación, interrumpido únicamente por la respiración agitada de ambos. ¿Venganza?, murmuró Mía, incapaz de ocultar su asombro y desconfianza. ¿Estás diciendo que me utilizaste para llegar a él? Alejandro asintió lentamente, sin apartar la mirada. Desde el primer día, supe que eras la hija perdida de una historia que necesitaba ser completada. Tu vida, tu lucha, todo en ti me indicaba que eras la persona adecuada para este fin. No fue casualidad encontrarte en ese restaurante, ni que estuvieras en el lugar correcto en el momento preciso. Mi plan siempre fue utilizar aquello que más valoras para obtener la venganza que me consume desde hace años. Mía sintió que cada palabra caía como un golpe. La idea de haber sido parte de un juego macabro la llenó de rabia y tristeza. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, algo en la voz de Alejandro, una mezcla de arrepentimiento y convicción, le impedía reaccionar de inmediato. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó ella, con la voz temblorosa, como si en ese instante sus sentimientos se debatieran entre el resentimiento y un deseo inexplicable de entenderlo todo. Alejandro bajó la mirada, dejando escapar un suspiro profundo. No sé en qué momento me hice prisionero de algo que no esperaba. Lo que comenzó como una simple venganza se transformó en algo que nunca imaginé sentir. Pero jamás quise que supieras toda la verdad de esta manera. Lo siento, Mía. La habitación se llenó de una tensión insoportable, mientras Mía luchaba por encontrar palabras que le permitieran expresar su confusión. Por un lado, la traición se mezclaba con una extraña empatía, había sido usada, sin embargo, en ese uso había despertado en ella sentimientos que jamás había experimentado. Se sentía atrapada en una red en la que la venganza y el deseo se entrelazaban de una forma dolorosa y contradictoria. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente Mía, con la voz entrecortada, mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Me duele haber sido parte de tu plan, haber sido el instrumento de tu venganza. Alejandro se acercó de nuevo, con una mirada llena de sinceridad y dolor. Mía, jamás quise lastimarte. Todo comenzó cuando te vi y supe que eras la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Mi sed de venganza se transformó en algo más complejo, en un anhelo de redención, en un deseo de sanar viejas heridas. Pero comprendo que, para ti, esto significa haber sido engañada, utilizada. La sinceridad en su tono parecía contradecir la frialdad de sus actos pasados. Mía sintió una mezcla de rabia y comprensión, sabía que no podía olvidar lo que había escuchado, pero tampoco podía ignorar el hecho de que algo en él despertaba emociones que la hacían sentir viva. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella, dejando entrever su vulnerabilidad y la incertidumbre de un futuro incierto. Alejandro dio un paso atrás y miró hacia la ventana, donde la ciudad comenzaba a despertar. No lo sé, respondió, con voz baja y resignada. Solo sé que mi camino y el tuyo están entrelazados de una manera que ni yo puedo controlar. Quizás la única forma de redimir lo que he hecho sea enfrentando las consecuencias de mis actos, y quizás, en el proceso, encontremos algo verdadero. La revelación de Alejandro aún resonaba en la habitación, dejando a Mía con un torbellino de emociones. Mientras el silencio se asentaba tras sus confesiones, él tomó aire y prosiguió, dispuesto a desvelar el último eslabón de su retorcida venganza. Con voz baja pero decidida, dijo: el objetivo de mi venganza es nada menos que el hombre que destruyó mi familia. Ese mismo hombre, el que arruinó todo, es también el padre de tu hija. Mía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras se le clavaron en el pecho, provocando un dolor agudo e indescriptible. Su mente se llenó de recuerdos oscuros, de noches llenas de miedo y desesperación, de un pasado que había intentado olvidar. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz entrecortada y los ojos llenos de incredulidad. Alejandro bajó la mirada, como si se avergonzara de la crudeza de su confesión, aunque su tono permanecía implacable. Tu padre, el hombre que abandonó tu hogar, que te dejó sola y destrozó lo poco que quedaba, es el responsable de mi dolor. Durante años, he alimentado un odio insaciable hacia él. Mi venganza se ha convertido en mi única razón para seguir adelante.
Mía se quedó paralizada, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Cada palabra parecía un golpe que destrozaba la imagen que había construido en su mente. La idea de que el hombre que le había causado tanto sufrimiento era también el responsable de que ella se convirtiera en parte de este juego macabro la llenaba de rabia y tristeza. «¿Así que yo, fui solo una pieza en tu juego?», murmuró, con el corazón hecho trizas. Su voz se quebró, y en ese instante, la confusión y la desesperación se mezclaron en un torbellino abrumador. Alejandro dio un paso hacia ella, intentando suavizar la dureza de sus palabras, pero el daño ya estaba hecho. Sus ojos, que antes mostraban determinación, ahora reflejaban una mezcla de dolor y resignación. «No quise hacerte daño, Mía», dijo con sinceridad. «Desde el primer momento supe que tu vida y la de tu hija estaban marcadas por ese hombre. Usarte fue la única manera de acercarme a él, de cerrar una herida que se abrió hace mucho tiempo. Pero, al hacerlo, me he perdido en un camino del que quizás ya no haya retorno». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Mía, mientras el peso de la traición se hacía insoportable. Se apartó unos pasos, sintiendo como el eco de cada palabra resonaba en su interior, haciendo que su corazón latiera de forma desordenada. «Yo confié en ti», sollozó, sin saber si era por la traición o por el dolor acumulado a lo largo de los años. «Siempre pensé que al menos podía contar contigo, que me verías como una persona, no como un simple instrumento para tus venganzas». Alejandro se acercó lentamente, con la esperanza de encontrar alguna manera de remediar el daño. Su voz se volvió más suave, casi un susurro, en un intento desesperado por reconectar. «Mía, lamento profundamente haber usado tu vida y tus sentimientos para alcanzar mi objetivo. No fue mi intención destruirte, sino sanar mi propia herida. Pero me temo que el pasado no puede olvidarse tan fácilmente. Y ahora, ambos estamos atrapados en esta red de resentimiento y dolor». La habitación se llenó de un silencio espeso, interrumpido únicamente por el murmullo distante del tráfico y el latido acelerado de sus corazones. Mía miró a Alejandro, tratando de descifrar si en sus palabras había alguna esperanza de redención o si simplemente era otra mentira en medio de su juego cruel. «¿Qué hago ahora?», preguntó ella, con la voz vacilante y llena de incertidumbre. «¿Cómo puedo seguir viviendo sabiendo que he sido parte de todo esto? ¿De que mi propia familia ha sido usada como moneda de cambio en tu sed de venganza?». Alejandro sostuvo la mirada de Mía, sin apartar la vista, como si quisiera que ella viera la verdad en sus ojos. «No lo sé», respondió él. «Tal vez debamos buscar una manera de liberarnos a ambos de este pasado que nos persigue. Quizás, juntos, podamos encontrar una forma de reconstruir lo que se ha roto. Pero primero, debemos aceptar lo que somos y lo que hemos hecho». La incertidumbre se asentó en el ambiente. Las palabras de Alejandro dejaron a Mía con una mezcla de ira, tristeza y una vaga chispa de esperanza, o tal vez era miedo. Su futuro se mostraba tan incierto como el pasado que ambos compartían, y la pregunta que resonaba en su mente era si alguna vez podría superar la sombra del hombre que había destruido tanto. El ambiente seguía cargado de tensión tras las confesiones recientes, y Mía apenas podía procesar lo ocurrido cuando recibió la noticia que heló su corazón. Esa misma tarde, una llamada urgente del hospital la sacudió. Valentina, su pequeña, había empeorado de forma alarmante. La enfermedad que la había aquejado durante meses se agravó repentinamente, y los médicos advirtieron que sin tratamiento inmediato, la vida de la niña corría grave peligro. Mía se dirigió al hospital con la desesperación pintada en cada paso. Sin embargo, al llegar, se encontró con la fría realidad de un sistema inflexible. El centro médico se negó a atender a Valentina sin un pago adelantado, y los fondos que tenía apenas alcanzaban para sobrevivir. El miedo se apoderó de ella, y la angustia se transformó en una urgencia palpable. Entre sus lágrimas y súplicas, Mía decidió que no había otra salida. Con el corazón en la mano, volvió a la puerta de Alejandro, no como aquella mujer rota por la traición, sino como una madre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija. Esa noche, el vestíbulo del hotel se convirtió en el escenario de su desesperada búsqueda de ayuda. «Alejandro», exclamó Mía, con voz temblorosa al verlo en el recibidor, su rostro marcado por el dolor y la ansiedad.
El multimillonario la observó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Su semblante, que antes mostraba la frialdad de un estratega, ahora se suavizaba ante la súplica de una madre. «¿Qué sucede, Mia?», preguntó, dejando a un lado la dureza habitual. «Es Valentina», sollozó ella, intentando contener el llanto. «La niña necesita atención médica urgente. El hospital no la trata sin adelantar un pago. No tengo dinero suficiente, no puedo perderla». Alejandro parpadeó, y durante un instante, el silencio invadió el lugar. Luego, su voz adoptó un tono decidido y sereno. «Entiendo la gravedad de la situación. No volveré a dudar en ayudarte. Dame un momento para resolverlo». Mia, con la mirada fija en sus ojos, sintió como una mezcla de gratitud y temor se apoderaba de ella. ¿Podría este hombre, tan implacable y enigmático, realmente ofrecerle la salvación que tanto necesitaba para su hija? Mientras Alejandro tomaba su teléfono y marcaba rápidamente, la incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Cada segundo contaba, y el destino de Valentina pendía de un hilo. «Mia, ya he hablado con un conocido en el hospital», anunció Alejandro tras unos instantes. «Se hará cargo de cubrir los costos iniciales para que la niña reciba tratamiento inmediato». Con un suspiro aliviado y lágrimas de gratitud en sus ojos, Mia respondió: «No sé cómo agradecerte, Alejandro. Valentina es todo para mí». La puerta del vestíbulo se abrió lentamente, dejando entrever la posibilidad de un nuevo capítulo. Aunque la ayuda había llegado, la incertidumbre sobre el futuro seguía presente, y ambos sabían que la lucha apenas comenzaba. La atmósfera en el vestíbulo aún vibraba con la urgencia de salvar a Valentina, y mientras la pequeña recibía tratamiento, Alejandro permanecía firme al lado de Mia. Con el hospital asegurado y los gastos iniciales cubiertos, la realidad se asentaba. Aquel hombre, a quien había considerado implacable y distante, se mostraba ahora como un protector decidido. Mia, sentada en una sala de espera improvisada del hotel, observaba a Alejandro interactuar con el personal médico y coordinar cada detalle. Su semblante, habitualmente frío y calculador, ahora expresaba preocupación genuina. Cada gesto, cada palabra, hablaba de un compromiso que iba más allá de la transacción inicial. «¿Estás seguro de que esto bastará?», preguntó Mia en voz baja, mirando al hombre que se había convertido en su inesperado salvavidas. Alejandro se detuvo un instante, dejando a un lado el teléfono móvil que sostenía. Con la mirada fija en el rostro de Mia, respondió con una voz firme y serena: «No se trata solo de pagar, Mia. Se trata de estar presente en cada paso, de velar por el bienestar de tu hija como si fuera mi propia responsabilidad. No tengo nada que perder cuando se trata de proteger a quienes amo». Mia notó en esos momentos la intensidad de su mirada y la seguridad en su tono. Nunca había imaginado que, detrás del billonario temido por su implacable ambición, se escondiera un hombre con tanto corazón. Mientras tanto, en el pasillo, el murmullo de conversaciones y el eco de pasos se mezclaban con el zumbido de la actividad hospitalaria, creando un ambiente de urgencia y esperanza. El hombre se desplazaba entre médicos y enfermeras, consultando informes y haciendo llamadas. Cada vez que se detenía a hablar con alguno, mostraba un liderazgo natural, como si la situación hubiera sido parte de su vida desde siempre. Mia observaba en silencio, sintiendo que la barrera entre el temor y la confianza se desvanecía lentamente. «Alejandro, no sé cómo agradecerte», murmuró Mia mientras el hombre regresaba a su lado. «En todo este tiempo, nunca imaginé que alguien tan despiadado pudiera demostrar tanto cuidado». Alejandro apartó la mirada unos instantes, como si las palabras de Mia abrieran una herida oculta. Luego, con una sonrisa breve y sincera, dijo: «A veces, las circunstancias nos obligan a revelar lo que hay en el fondo. No se trata de ser despiadado o frío. Mi vida ha estado llena de pérdidas, y cuando uno se queda sin nada, aprende a valorar lo que aún puede salvarse. Tu hija es lo más valioso que he visto en mucho tiempo». La confesión cayó en el silencio de la sala, resonando en cada rincón. Mia se aferró a la esperanza de que ese hombre, que parecía tenerlo todo, estuviera dispuesto a sacrificar cualquier cosa para proteger a su familia.
La fortaleza en sus palabras la impulsaba a creer que, a pesar del pasado oscuro, había una oportunidad de redención. Mientras Alejandro se reunía con el director del hospital para ultimar detalles del tratamiento, Mía se acercó para conversar en un rincón discreto. La ansiedad aún era palpable en su voz, pero también se vislumbraba un atisbo de alivio. ¿Por qué arriesgarte tanto?, preguntó ella, con la mirada inquisitiva, como buscando comprender el motivo profundo detrás de su sacrificio. Alejandro se detuvo, ponderando sus palabras antes de responder con sinceridad. He aprendido que cuando se tiene poco o nada, cada sacrificio cuenta. He perdido mucho en mi vida, y ahora, si puedo evitar que una inocente sufra, es mi deber. No es una cuestión de dinero ni de poder, es simplemente proteger lo que importa. Y tú y Valentina son, en este momento, lo único que me hace sentir que vale la pena luchar. El peso de la declaración se posó en el ambiente. Mía sintió como una calidez inesperada se extendía por su pecho. Por primera vez, no solo veía al hombre de negocios, sino al ser humano detrás de la fachada. Esa dualidad la conmovía y al mismo tiempo la asustaba, pues temía volverse vulnerable ante alguien que había sido su enemigo en otros tiempos. No te pido que lo entiendas todo de inmediato, continuó Alejandro, tomando suavemente las manos de Mía, pero te aseguro que mi compromiso no es pasajero. Estaré aquí para enfrentar cualquier obstáculo, para luchar contra lo que sea necesario, incluso si eso significa arriesgarlo todo de nuevo. La determinación en su voz fue decisiva, abriendo una puerta en la mente de Mía. Aunque las cicatrices del pasado seguían palpables, la posibilidad de un futuro donde la protección y el amor se unieran se hacía tangible. Sin embargo, la incertidumbre seguía latente. ¿Podría confiar en él de nuevo? ¿O las sombras del pasado volverían a oscurecer su camino? La atmósfera en la suite se volvió aún más densa tras las declaraciones de Alejandro. La revelación de su pasado y su ferviente compromiso habían dejado a Mía sumida en un mar de dudas y emociones encontradas. Mientras el sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, la habitación parecía cargada de una tensión que anticipaba el inminente conflicto entre la esperanza y el resentimiento. Alejandro, con una mirada seria y vulnerable, se acercó a Mía. Sus ojos, que habían mostrado determinación y frialdad, ahora reflejaban un sincero anhelo de redención. Con voz temblorosa, pero firme, dijo: Mía, sé que he cometido errores imperdonables. Mi venganza, mis mentiras, todo ha contribuido a un pasado oscuro. Pero quiero una segunda oportunidad. Quiero demostrarte que lo que siento por ti y por Valentina es real, que ya no se trata de dinero ni de rencores antiguos. Se trata de nosotros, de un futuro que aún podemos construir. Mía, apoyada contra la mesada de la pequeña cocina del hotel, miró fijamente al hombre que estaba frente a ella. Su mente luchaba por procesar aquellas palabras, mientras las cicatrices de la traición seguían latentes. La pregunta que resonaba en su interior era abrumadora: ¿podría confiar en alguien que había manipulado sus sentimientos y utilizado su sufrimiento como medio para un fin personal? ¿Cómo puedo creer en ti después de tantas mentiras?, replicó, con voz apenas audible, sus ojos llenos de lágrimas contenidas que reflejaban un dolor profundo. Alejandro dio un paso adelante, interrumpiendo el silencio con un tono de voz cargado de sinceridad. Entiendo tu escepticismo, Mía. Y sé que no merezco tu confianza de inmediato. Pero te pido que me des la oportunidad de demostrar que he cambiado. Quiero ser el hombre que proteja a Valentina, que te ofrezca un refugio y no una trampa. Mis acciones a partir de ahora hablarán por sí solas. No quiero que mi pasado defina nuestro futuro. El silencio se hizo pesado nuevamente, mientras Mía procesaba aquellas palabras. Por un momento, la habitación se llenó de una especie de calma incierta, en la que el dolor y la esperanza se entrelazaban de forma inquietante. La idea de redención parecía posible, pero la sombra de la traición aún se cernía sobre ella. Finalmente, Mía se apartó unos pasos y, con la voz entrecortada, respondió: Si vamos a intentarlo, no será solo por mí. Tendrás que demostrar que, pese a tu pasado, eres capaz de protegernos a las dos sin condiciones. Cada acción, cada palabra, deberá ser sincera, porque mi corazón está roto y temo volver a sufrir.
Alejandro asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego. Te lo prometo, Mía. Desde este momento, cada decisión que tome será por ustedes dos. Quiero reparar el daño, sanar las heridas y construir algo genuino. No espero que me perdones de inmediato, pero deseo ganarme tu confianza poco a poco. Mientras la conversación continuaba, ambos se dieron cuenta de que el camino por delante estaría plagado de desafíos. La redención no era algo fácil de alcanzar, ni mucho menos asegurado. Cada palabra pronunciada en esa habitación era una apuesta por el futuro, una oportunidad para demostrar que el amor podía superar las barreras impuestas por el pasado. La luz de la mañana comenzó a intensificarse, simbolizando un nuevo comienzo, pero también recordando que cada día traería consigo la posibilidad de recaer en viejos patrones. Mía, con lágrimas en los ojos y una mezcla de miedo y anhelo, se quedó en silencio, ponderando las implicaciones de dar otra oportunidad a un hombre marcado por errores. No sé si el amor puede borrar la traición, dijo finalmente, con voz suave pero firme, pero estoy dispuesta a intentarlo, siempre y cuando cada paso que demos nos acerque a un futuro mejor. Alejandro tomó sus manos con cuidado, dejando que ese gesto sencillo hablara de su compromiso. Sin embargo, en el horizonte de esa habitación, la pregunta seguía abierta: ¿será este el inicio de una redención que cure las heridas del pasado o simplemente el preludio de una condena inevitable? La respuesta permanecía suspendida en el aire, esperando ser descubierta en los días venideros. La luz del amanecer se derramaba suavemente por las ventanas de la suite, marcando el comienzo de un nuevo día en el que los fantasmas del pasado parecían desvanecerse lentamente. La conversación sincera que había tenido lugar la noche anterior aún resonaba en el aire, pero en ese momento, ambos sabían que era el instante de dejar atrás viejas sombras. La promesa de un futuro compartido se asomaba como un rayo de esperanza, transformando la fragilidad en fortaleza. Alejandro se encontraba sentado frente a una mesa de madera pulida, sus ojos fijos en el horizonte que despuntaba, mientras Mía lo observaba desde la puerta abierta. La atmósfera estaba impregnada de una calma reconfortante que contrastaba con la tormenta que habían atravesado. No había contratos ni propuestas forzadas, lo único que quedaba era la pura autenticidad de dos almas heridas, dispuestas a sanar juntas. Voy, ya no hay demandas ni condiciones, dijo Alejandro con voz serena, rompiendo el silencio. Solo existe el presente, lo que hemos vivido y lo que construiremos a partir de ahora. Mía se acercó lentamente, sintiendo como cada paso era un acto de fe. Durante tanto tiempo había vivido con el miedo de volver a caer en traiciones y engaños, pero en ese instante, las cicatrices parecían latir con un nuevo significado. Se sentó frente a él, permitiendo que su mirada se encontrara con la suya sin reservas. No puedo negar que el dolor me marcó, confesó, con la voz temblorosa pero decidida. Sin embargo, he aprendido que a veces, del sufrimiento más profundo surge algo inesperado. Tú, Alejandro, has sido mi espejo y mi salvación. Las palabras de Mía fueron como un bálsamo que suavizó aún más el ambiente. Alejandro tomó sus manos entrelazadas con las suyas y respondió: he recorrido un camino lleno de sombras y errores. Mi sed de venganza me cegó, pero al encontrarte, descubrí que el amor no es una simple transacción. Es la fuerza que nos impulsa a ser mejores, a sanar nuestras heridas y a construir un hogar donde la esperanza resida. No soy el mismo de antes, y tú me has mostrado que la redención se logra amando sin reservas. Mientras la brisa matutina acariciaba suavemente la habitación, ambos se sumergieron en una conversación sincera. Hablaban de sus sueños, de las batallas que habían librado y de la posibilidad de un mañana en el que el amor verdadero fuera la única moneda de cambio. Las palabras fluían con naturalidad, sin temores ni dudas, y cada declaración parecía sellar el compromiso de dejar atrás las viejas heridas. Ya no serás un hombre que vive en la oscuridad del rencor, aseguró Alejandro, con una determinación serena. Quiero estar a tu lado, cuidar de ti y de Valentina, sin más excusas ni barreras. Hoy decido arriesgarlo todo por lo que siento. Mía esbozó una sonrisa llena de gratitud y alivio, consciente de que cada latido compartido era un paso hacia la sanación. Las heridas del pasado seguían allí, pero ya no dictaban el rumbo de su futuro.
La confianza comenzaba a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, en la base de un amor que había emergido de la traición y el dolor. «Acepto este nuevo comienzo», respondió ella con firmeza, dejando que su voz fuera el eco de una decisión irrevocable. «No se trata de olvidar lo vivido, sino de aprender de ello para crear algo real. Hoy renuncio a los contratos fríos y a las promesas vacías. Solo quiero vivir, amar y construir un futuro donde Valentina y yo encontremos paz». En ese instante, las palabras de Mía sellaron una alianza tácita, un pacto silencioso de dos corazones dispuestos a enfrentar lo que viniera. La habitación se llenó de una luz especial, como si la unión de sus almas disipara las sombras que los habían perseguido. Alejandro se inclinó y besó suavemente la mano de Mía, en un gesto que simbolizaba el renacer de un amor genuino, forjado en la adversidad y la esperanza. La historia que comenzó entre contratos y propuestas crueles había evolucionado hacia algo insospechado, un amor nacido de la desesperación, pero capaz de transformarse en la fuerza más poderosa para redimir y sanar. Cada mirada, cada gesto, reafirmaba que el precio del amor verdadero no era la transacción del pasado, sino la valentía de arriesgarse a ser vulnerables y a confiar en un futuro común. Con la certeza de que aún quedaban desafíos por superar, ambos se tomaron de la mano, listos para caminar juntos hacia un destino incierto pero lleno de promesas. La puerta de la suite se abrió para dar paso a la luz del nuevo día, y en esa salida se vislumbraba un camino despejado, en el que el amor, forjado entre las ruinas y la traición, se erguía como la redención más dulce y definitiva. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.